Capítulo 1. Domina tu mente, el arte de mantener la calma en el caos. Imagina que estás en medio de una tormenta. El cielo se parte con truenos que parecen salir desde las entrañas del mundo, el viento sopla como si quisiera arrancarte del suelo, la lluvia cae con furia, gélida, cortante. Es un escenario de puro desorden. Y sin embargo, ahí estás tú, de pie, inmóvil, con la mirada serena y la respiración firme. ¿Cómo es posible esa quietud en medio del caos? Porque no se trata de lo que sucede afuera, sino de lo que has construido dentro. Has encontrado el núcleo inalterable de tu conciencia. Ese espacio interno donde ninguna tormenta puede tocarte. Pero ese estado no es producto de la suerte. No es magia. No es un don reservado a unos pocos iluminados. Es un arte, y como todo arte, se puede aprender, practicar y perfeccionar. Dominar la mente no es apagar las emociones ni fingir que todo está bien. Tampoco es vivir sin altibajos. Es aprender a navegar tus pensamientos como un marinero experto que no teme al oleaje porque confía en el timón que sostiene. La mayoría vive esclava de su mente sin saberlo. Sus pensamientos los arrastran como una marea incontrolable. La ansiedad los despierta, la crítica los desequilibra, el tráfico los exaspera, una mirada los desestabiliza. Reaccionan. Siempre. Y cada reacción los aleja de sí mismos, entregándoles el control a fuerzas externas. Viven en modo automático, con una mente programada para sobrevivir, no para florecer. Entender esto es el primer paso hacia la libertad. No puedes transformar lo que no ves. Por eso necesitas observar tu mente, desnuda, sin filtros, sin excusas. Observar cómo funciona. Cuándo se activa. ¿Qué pensamientos repite? ¿Qué emociones te secuestran? Observar es encender la luz en una habitación que llevabas toda tu vida transitando a oscuras. Al principio, duele. Ver lo que no habías querido ver. Pero después, es liberador. Porque lo que se ve, se puede transformar. Dominar la mente no significa vivir sin miedo, sin ira o sin tristeza. Significa no ser poseído por ellas. Significa no permitir que un impulso momentáneo dicte decisiones que afecten tu futuro. Significa aprender a pausar, respirar y decidir. Y esa capacidad es lo que diferencia a un individuo común de uno extraordinario. El arte de la calma comienza por aceptar que la mente, sin disciplina, es como un caballo salvaje, poderoso, pero incontrolable. Si no lo entrenas, te arrastra. Si lo dominas, te lleva lejos. Y para dominarla, primero debes enfrentarla. Con honestidad. Con compasión. Pero sobre todo, con constancia. Porque la mente no se rinde fácilmente. Protestará. Buscará excusas. Te dirá que mañana empiezas. Que no es tan grave. Que así eres tú. Y ahí está la trampa más grande, la identificación. Creer que tú eres tu mente. Que eres tus pensamientos. Que eres tu historia. Pero no es así. Tú eres la conciencia que puede observar todo eso. Tú eres el espacio en el que todo ocurre. Y cuanto más te identificas con ese espacio, más libre eres. El caos no es el problema. El problema es cómo te relacionas con él. Si reaccionas desde la mente primitiva, todo será amenaza. Pero si respondes desde tu centro, todo será oportunidad. Oportunidad para fortalecer tu voluntad, para expandir tu paciencia, para demostrarte que no eres esclavo de lo externo. Cada situación difícil es una prueba. Una llamada a la maestría. Y la maestría no se alcanza evitando el conflicto, sino enfrentándolo con serenidad. Respira. Sí, tan simple como eso. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Cuando sientas que pierdes el control, que el enojo crece, que el miedo te aprieta el pecho, vuelve al aire. Inhala profundo. Exhala más lento. Hazlo 3 veces. Y verás cómo el impulso pierde fuerza. Porque el cuerpo calma a la mente. Y una mente calmada no reacciona, responde. Los grandes líderes, los sabios, los que dejan huella, tienen todos algo en común, la calma. No porque vivan en un mundo sin problemas, sino porque aprendieron a gobernarse a sí mismos. Y en un mundo que vive al borde del colapso emocional, quien puede mantenerse en paz es quien tiene el verdadero poder.
Así que empieza por lo pequeño. No esperes la gran tormenta para probar tu calma. Entrénala cada día. En la fila del supermercado. En una conversación difícil. En el tráfico. Cada vez que eliges pausar en vez de explotar, estás fortaleciendo tu núcleo. Cada vez que eliges observar en vez de reaccionar, estás moldeando tu libertad interior. Y llegará el día en que lo que antes te alteraba, ya no te mueve. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque has dejado de ser manipulable. Has recuperado el control. Has recordado quién eres. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No el mundo. Tú. Y al cambiar tú, tu mundo cambia. La calma no es pasividad. Es poder en su forma más pura. Es la declaración silenciosa de que tú decides cómo vives. Que no necesitas que el entorno sea perfecto para estar en paz. Que puedes elegir tu estado interno, sin importar lo que ocurra fuera. Ese es el verdadero dominio. Y ese dominio comienza ahora. No mañana. No cuando las cosas mejoren. Ahora. Aquí. Con una respiración. Con una pausa. Con una decisión. Porque el primer paso para dominar tu vida es dominar tu mente. Y tú estás listo para darlo. Capítulo 2. Responde, no reacciones, como elegir tu actitud en cada instante. Existen dos formas de vivir, reaccionando o respondiendo. Y aunque parecen similares, la diferencia entre ambas determina el curso entero de tu existencia. La reacción es automática, visceral, impulsiva. La respuesta, en cambio, es consciente, elegida, poderosa. Todo lo que te sucede a diario, cada palabra que escuchas, cada imprevisto, cada roce emocional, activa en ti una de esas dos vías. Reaccionas, y el mundo te arrastra. Respondes, y tú decides quién eres. La mayoría de las personas no lo sabe, pero vive atrapada en un patrón reactivo. Su mente, como un resorte tenso, salta ante cualquier estímulo. Alguien las contradice, y se defienden. Alguien las ignora, y se cierran. Alguien las presiona, y explotan. Viven en manos del entorno, porque no se han detenido nunca a cultivar ese pequeño y sagrado espacio entre lo que ocurre y lo que hacen con eso. Ese espacio existe. Y es tu libertad. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración y padre de la logoterapia, lo dijo con claridad: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside tu libertad y tu poder. Ese espacio no es grande, pero es suficiente. Es un segundo de conciencia. Un suspiro de presencia. Un punto de quiebre en la línea del destino. Reaccionar es lo que tu cerebro primitivo hace por defecto. Es el modo supervivencia que viene instalado de fábrica. Si alguien te grita, gritas. Si algo te asusta, huyes. Si algo te duele, atacas. No hay pausa. No hay reflexión. Solo impulso. Y ese impulso es rápido, sí, pero también ciego. Porque no considera consecuencias, no valora tus principios, no te representa realmente. Responder, en cambio, requiere entrenamiento. No es automático. Es un acto de voluntad. Implica respirar antes de hablar. Observar antes de actuar. Elegir, en vez de dejarse arrastrar. Y aunque al principio parezca difícil, es justamente esa dificultad la que convierte la respuesta en una señal de madurez emocional. Cada vez que eliges responder en vez de reaccionar, estás tomando las riendas de tu vida. Estás diciéndole a tu mente que ya no manda sola. Que tú estás al mando. Que tú decides qué clase de persona eres, no por lo que sientes, sino por lo que eliges hacer con eso que sientes. La verdadera fuerza no se mide por la rapidez con la que devuelves un golpe, sino por tu capacidad de contenerlo, procesarlo y devolver claridad. La mente reactiva grita. La mente consciente respira. La primera busca ganar. La segunda busca comprender. Y quien comprende, siempre gana algo más grande que una discusión. Gana control interior. ¿Y por qué nos cuesta tanto responder en vez de reaccionar? Porque estamos condicionados. Porque durante años, décadas incluso, hemos repetido un mismo patrón. Hemos reforzado los caminos neuronales que hacen que un insulto active ira, que una crítica dispare inseguridad, que una demora en el tráfico desencadene frustración. Cada vez que lo hemos hecho,
Hemos grabado esa respuesta en el sistema operativo de nuestra mente. Esos caminos son profundos. Pero no son permanentes. Se pueden desactivar. Se pueden reemplazar. El proceso comienza por observar. Cuando algo te altere, no actúes. Solo siente. Nota lo que pasa en tu cuerpo, el calor en el pecho, la tensión en la mandíbula, el nudo en el estómago. Escucha lo que tu mente dice: esto no es justo, no debería ser así, otra vez lo mismo. No lo reprimas. Solo míralo. Porque al observarlo, lo desactivas. Lo que se observa sin juicio, pierde fuerza. Después de observar, nombra. Ponle nombre a lo que sientes. Estoy enfadado. Estoy dolido. Siento miedo. Nombrar separa. Te recuerda que tú no eres esa emoción. Solo la estás experimentando. Y desde ahí puedes decidir qué hacer con ella. Respira. 3 veces. Lento. Profundo. Alargar la exhalación le dice a tu cuerpo que no hay amenaza real. Que estás a salvo. Que puedes elegir. Esa respiración abre el espacio. Ese espacio es el terreno donde nace la respuesta. Y entonces viene la pregunta clave. ¿Qué persona quiero ser ahora? No que me hicieron, no que merecen los demás, no que me pide el impulso. ¿Qué clase de persona quiero ser? Esa pregunta es el ancla. El timón. El faro. Porque te devuelve a ti. A tus valores. A tu poder. Responder no siempre es cómodo. A veces querrás gritar, huir, llorar, atacar. Pero si eliges pausar, incluso por un momento, verás que ese impulso no te define. Que tú estás más allá de él. Y que el poder real está en no dejarte arrastrar. Practica cada día. No esperes la gran prueba. Comienza en lo cotidiano. En esa conversación con alguien cercano. En la crítica que llega sin aviso. En el comentario pasivo-agresivo. Cada uno de esos momentos es una oportunidad de entrenamiento. Una repetición más en el gimnasio de la autoconciencia. Y cuanto más practiques, más natural se vuelve. Hasta que un día, sin darte cuenta, respondes con calma donde antes explotabas. Hablas con claridad donde antes te callabas por miedo. Actúas con sabiduría donde antes el caos te dominaba. Y eso no es casualidad. Es el fruto de tu entrenamiento. Es la prueba de que puedes transformarte. Responder no es una reacción más lenta. Es una elección más elevada. Es elevarte por encima del patrón. Es liberarte de la prisión de lo automático. Es decirle al mundo: yo soy dueño de mí. Y cuando llegas ahí, todo cambia. Tus relaciones sanan. Tus decisiones mejoran. Tu autoestima se fortalece. Porque dejas de ser un reflejo de lo externo y te conviertes en expresión de tu interior. En vez de ser víctima del entorno, eres arquitecto de tu experiencia. La diferencia entre una vida vivida en paz y una vida vivida al borde del colapso está en ese instante. En ese espacio entre lo que pasa y lo que haces. Ahí está tu poder. Y ya es hora de que lo reclames. Responde. No reacciones. Ese es el primer acto de verdadera libertad. Capítulo 3. La guerra interna, cómo vencer a tu peor enemigo, tu mente reactiva. Hay una batalla que se libra en silencio, sin armas, sin explosiones, sin aplausos. Una guerra invisible que define tu destino más que cualquier conflicto externo. Esa guerra ocurre dentro de ti. En el territorio más íntimo y vulnerable, tu mente. Y lo más peligroso de todo es que muchos ni siquiera saben que están peleándola. Cada mañana, al abrir los ojos, comienza el combate. Tu mente se activa. A veces con pensamientos de preocupación, otras veces con dudas, con juicios, con ansiedad. Todo parece empezar desde dentro. Y es ahí donde muchos pierden antes de haber dado el primer paso. Porque creen que esa voz en su cabeza es verdad. Porque se identifican con cada pensamiento, como si fueran suyos. Pero no lo son. No todos. La mente, cuando no está entrenada, se convierte en tu peor enemigo. No porque sea malvada, sino porque está programada para protegerte, no para elevarte. Esa programación básica, reactiva, ancestral, fue útil cuando vivíamos entre depredadores.
Pero hoy, en un mundo emocional, relacional y mentalmente complejo, esa mente primitiva se ha vuelto una carga. Reacciona con miedo ante una crítica. Con ira ante un retraso. Con vergüenza ante un error. Dispara pensamientos como, no soy suficiente, esto es injusto, todo va a salir mal. Y tú los crees. Los abrazas. Los alimentas. Sin darte cuenta, cedes el control. Y vives gobernado por impulsos, no por decisiones. Esa es la guerra interna. Un conflicto entre dos fuerzas. La mente reactiva, rápida, emocional, primitiva, impulsiva. La mente consciente, observadora, sabia, pausada, estratégica. Ambas viven en ti. Y cada día luchan por el timón. Cada situación es una batalla, una conversación difícil, una mala noticia, una frustración inesperada. Y en cada una de esas batallas, uno de los dos vence. La mente reactiva te arrastra a gritar, culpar, sabotearte. La mente consciente te guía a respirar, entender, actuar desde tus valores. Lo que determina cuál gana no es la fuerza del estímulo, sino tu nivel de entrenamiento. Y entrenarse comienza por algo simple, reconocer que la guerra existe. Muchos la niegan. Dicen, yo soy así, si me enfado es porque me provocan, no lo puedo evitar. Ese es el discurso de quien ya ha perdido. Porque cuando crees que no hay alternativa, has entregado tu libertad. Pero tú tienes otra opción. Siempre la tuviste. Solo que nadie te enseñó cómo acceder a ella. Comienza así. Obsérvate. Cada vez que algo te active, no respondas de inmediato. Observa. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué historia me estoy contando? Esa observación es tu primer arma. Porque lo que puedes ver, puedes cambiar. Lo que ignoras, te controla. La mente reactiva es predecible. Siempre sigue el mismo patrón: estímulo, pensamiento automático, emoción, impulso. Si lo interrumpes en la primera fase, ya ganaste. ¿Cómo? Con conciencia. Con pausa. Con respiración. Con presencia. Pero eso no basta. Hay que ir más profundo. Hay que mirar las raíces. Porque cada reacción tiene una historia. No explotas porque sí. No te cierras porque quieres. Hay heridas antiguas. Hay condicionamientos que no elegiste. Experiencias pasadas que dejaron cicatrices. Y ahora tu mente, para protegerte, reacciona. Pero proteger no es lo mismo que liberar. Necesitas reescribir el guión. Necesitas crear nuevas respuestas. Para eso, primero acepta que tu peor enemigo no es tu jefe, ni tu pareja, ni tus circunstancias. Es tu patrón mental no cuestionado. Y cuando lo reconoces, puedes enfrentarlo. No con lucha externa, sino con entrenamiento interno. Aquí algunas armas para tu batalla diaria. La autoobservación radical. No es juzgarte. Es observarte con honestidad brutal. Sin adornos. Sin excusas. Mírate como un entrenador que quiere ver dónde fallas para ayudarte a mejorar. ¿Dónde reaccionas sin pensar? ¿Qué situaciones disparan tu versión más reactiva? Mapa tu mente. La pausa estratégica. Cada vez que sientas el impulso de actuar por emoción, detente. Respira. Cuenta hasta 5. Al principio, parecerá insignificante. Pero esa pausa es el lugar donde se reconstruye tu carácter. Es ahí donde rompes el patrón automático. El diálogo interno consciente. Tu mente te habla todo el tiempo. Pero tú también puedes hablarle. Cuando escuches esto es injusto, responde, puedo elegir cómo responder. Cuando diga esto no tiene solución, contesta, no todo está perdido, aún hay opciones. Es tu mente. Reclama tu voz. El enfoque en valores, no en emociones. Las emociones cambian. Tus valores, no. Si actúas desde lo que sientes, vivirás como una veleta. Si actúas desde lo que crees, vivirás con integridad. Pregúntate, ¿qué haría una persona que honra la paz, la claridad, el respeto? El ritual de revisión diaria. Cada noche, revisa tu día. ¿Dónde reaccionaste? ¿Dónde respondiste? ¿Qué aprendiste? No para castigarte, sino para afinar tu entrenamiento.
Cada día es una oportunidad para corregir el rumbo. La guerra interna no se gana en una sola batalla. Se gana con constancia. Con repetición. Con disciplina. Algunos días perderás. Caerás en viejos impulsos. Te saldrá la ira, la queja, el juicio. Está bien. No se trata de perfección. Se trata de volver al camino. Una y otra vez. Con el tiempo, tu mente cambia. Literalmente. Tus neuronas hacen nuevas conexiones. Tu sistema nervioso responde con más calma. Tu patrón reactivo se debilita. Y tu mente consciente toma el timón. Ya no gritas cuando te atacan. Ya no huyes cuando sientes miedo. Ya no te derrumbas cuando algo sale mal. Y entonces ocurre algo extraordinario, te conviertes en tu mejor aliado. La mente que antes te saboteaba ahora te sirve. Te apoya. Te potencia. Ya no eres un esclavo de tus pensamientos. Eres el maestro que los dirige. Esa es la victoria más importante que puedes lograr. No sobre otros. No sobre el mundo. Sobre ti mismo. Capítulo 4. El poder de la pausa consciente, la clave oculta del autocontrol. En un mundo donde todo sucede a velocidad de vértigo, donde las notificaciones no dan tregua, donde la urgencia reemplazó a la importancia y donde cada estímulo parece exigir una reacción inmediata, existe una herramienta tan sutil como poderosa, tan olvidada como transformadora. Esa herramienta es la pausa consciente. Pausar parece un acto simple, incluso insignificante. Una detención momentánea. Un espacio en blanco. Pero en realidad, la pausa es una declaración de poder. Es el acto silencioso que interrumpe el piloto automático y te devuelve el mando. Es el punto exacto donde puedes elegir quién eres, cómo actúas y qué dejas entrar o salir de ti. En ese instante, si sabes aprovecharlo, todo cambia. Imagina que estás en medio de una conversación tensa. Alguien dice algo que te molesta. Tu mente reacciona al instante. Tu cuerpo se tensa. Tus pensamientos se aceleran. Tus palabras están a punto de salir como flechas sin dirección. Todo en ti se prepara para responder, hasta que haces algo radical, no respondes. Pausas. Respiras. Te das 3 segundos. Tal vez 5. Ese breve momento, esa fracción de segundo en la que eliges no reaccionar, es donde ocurre la alquimia. Porque en esa pausa, no solo frenas una posible explosión, también recuperas perspectiva. Vuelves a ti. Te preguntas, ¿vale la pena responder desde el impulso? ¿Desde el ego? ¿Desde la herida? ¿O puedo responder desde mi centro? Esa pausa te da acceso a una versión más alta de ti mismo. No la versión dominada por el orgullo, por la necesidad de tener razón o por el miedo al juicio, sino la versión que observa, comprende y decide con sabiduría. La mayoría de las personas no pausa. Reaccionan. Siempre. Están entrenadas para ello. Les enseñaron que responder rápido es señal de inteligencia, que defenderse es señal de fuerza, que contraatacar es necesario para no parecer débil. Pero esa velocidad, en realidad, suele ser un reflejo del descontrol. De una mente que no se ha entrenado a sostener el vacío. Porque sí, la pausa es un vacío. Y los vacíos incomodan. Pero ahí está el secreto, lo que incomoda, transforma. La pausa te entrena en el dominio propio. Te permite observar tus emociones sin ser dominado por ellas. Te conecta con tu cuerpo, con tu respiración, con el momento presente. Y el presente es el único lugar desde donde puedes elegir. El gran error de muchos no es actuar desde el impulso una vez. Es hacerlo todos los días, cientos de veces, sin notarlo. Porque no se trata solo de las grandes decisiones. Se trata de lo cotidiano. De esa respuesta pasivo-agresiva. De ese tono cargado. De ese mensaje que envías sin pensar. De esa crítica lanzada como dardo. Cada reacción sin pausa alimenta un ciclo. Un patrón. Una identidad. Y lo que repites, te forma. Por eso, pausar no es debilidad. Es entrenamiento. Es estrategia. Y es necesario practicarla hasta que se convierta en tu nuevo reflejo. ¿Cómo se entrena la pausa consciente? Con sencillez. Pero con intención. Comienza por lo más simple, la respiración.
Cada vez que algo te saque de tu centro, una crítica, un comentario incómodo, una espera frustrante, no actúes de inmediato. Respira. 3 veces. Lento. Profundo. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Siente el aire. Siente tu cuerpo. No hagas nada más. Solo eso. Esa respiración interrumpe el flujo automático de reacción. Y ahí, en ese pequeño corte, se abre un nuevo camino. Luego, observa. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está activando realmente? Tal vez no sea lo que se dijo, sino cómo lo interpretaste. Tal vez no es el otro, sino una herida antigua que tocó. Tal vez no es rabia lo que sientes, sino tristeza camuflada. La pausa te da claridad. Y la claridad es poder. Haz de la pausa un hábito. Al despertar. Antes de dormir. Antes de enviar un mensaje importante. Antes de tomar una decisión emocional. No necesitas minutos. Basta un instante. Un segundo de presencia tiene más impacto que 1000 horas de reactividad. Porque es en ese segundo donde recuperas el control. Donde eliges. Donde tomas una dirección. Observa a las personas más sabias. No son las que hablan más. Son las que hablan después de pensar. Las que no caen en provocaciones. Las que saben esperar. Su silencio no es pasividad. Es fuerza en reposo. Es pausa transformada en presencia. Y tú puedes ser así. No necesitas una vida perfecta. Ni un entorno ideal. Solo necesitas recordar que cada momento te ofrece una elección, reaccionar o responder. Y que esa elección se activa en la pausa. Cuando haces de la pausa un ritual, algo dentro de ti cambia. Tu sistema nervioso comienza a operar desde la calma. Tu mente se aclara. Tus emociones se equilibran. Ya no eres esclavo del primer impulso. Ya no te ahogas en tus reacciones. Ya no te pierdes en la ola. Eres el que observa la marea desde la orilla. Eres el que elige cuándo entrar, cómo actuar, qué energía dar. Y con el tiempo, lo notarás. Notarás que ya no respondes igual. Que hay más espacio entre el estímulo y la acción. Que antes de hablar, piensas. Que antes de atacar, respiras. Que antes de asumir, preguntas. Que antes de rendirte, te das una pausa. Y en esa pausa, a veces, llega la solución que no podías ver antes. La idea que no encontrabas. La claridad que parecía ausente. Pausar no es perder tiempo. Es recuperarlo. Pausar no es detener el avance. Es redirigirlo. Pausar no es silencio vacío. Es escucha profunda. En un mundo donde todos gritan, quien sabe pausar gobierna la energía. En un mundo que corre sin pensar, quien respira antes de actuar vive con propósito. Haz de la pausa tu sello. Tu firma. Tu ritual. Y cada vez que el caos toque tu puerta, recuerda, no tienes que responder al instante. Puedes respirar. Puedes observar. Puedes elegir. Porque el poder de tu vida no está en lo que sucede. Está en lo que haces con lo que sucede. Y ese poder vive, siempre, en la pausa. Capítulo 5. El miedo es un mentiroso. El miedo susurra. No grita. No se presenta con una pancarta. Llega disfrazado. A veces se viste de prudencia, otras de lógica, otras de sentido común. A veces lo llamas no es el momento, otras necesito más preparación, otras es que soy así. Pero en realidad, detrás de todas esas voces, detrás de todos esos disfraces, hay una emoción primitiva que te paraliza, te condiciona y te limita, el miedo. Y lo más peligroso del miedo no es que exista. Lo más peligroso es que te miente. Y tú le crees. El miedo te dice que no eres suficiente. Que si lo intentas vas a fallar. Que si hablas te van a juzgar. Que si te expones, te van a rechazar. Que si sueñas en grande, te romperás. Que es mejor quedarte donde estás. Que el riesgo es demasiado alto. Que la incomodidad es señal de peligro. Que la duda es un aviso de retirada. Y tú, sin darte cuenta, aceptas esa narrativa como verdad. No la cuestionas. No la investigas. Solo la obedeces. La conviertes en tu brújula, en tu consejero, en tu voz interna.
Y entonces, vives una vida más pequeña que tu potencial. Una vida diseñada por el miedo, no por tu visión. Pero aquí está la verdad que muchos olvidan. El miedo es una emoción, no una sentencia. Es una señal, no un mandato. Es una respuesta automática, no un oráculo. Y como toda emoción, puede observarse, gestionarse, sobre todo, ponerse en su lugar. El miedo nace en tu sistema nervioso. Está grabado en tu biología. Tu cerebro evolucionó para priorizar la supervivencia, no la felicidad. En la prehistoria, ese miedo era útil. Nos salvó de los depredadores, de los peligros reales, de la muerte física. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la mayoría de los miedos que sentimos no son amenazas reales. No es un tigre el que te persigue. Es un jefe. Una llamada. Un mensaje sin responder. Una mirada ajena. Una opinión. Una expectativa social. Y sin embargo, tu cuerpo reacciona como si te estuvieran atacando. Sientes el corazón acelerarse. La respiración cortarse. La mente anticipar catástrofes. Y entonces, haces lo que aprendiste a hacer, evitas. Evitas hablar. Evitas decidir. Evitas sentir. Y cada vez que lo haces, cada vez que huyes, el miedo crece. No se disipa. Se refuerza. Porque lo estás alimentando con obediencia. Cada vez que eliges no actuar por miedo, tu mente aprende una lección. Cuando siento esto, no debo moverme. Y cuanto más refuerzas esa asociación, más pequeñas se vuelven tus decisiones. Y más distante se vuelve tu mejor versión. Pero hay otra opción. Una opción radical, transformadora, poderosa, dejar de creerle al miedo. No negarlo. No eliminarlo. No ignorarlo. Verlo. Reconocerlo. Y decidir no seguirlo. Porque el coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Mira a las personas que admiras. A los que avanzan. A los que rompen esquemas. ¿Crees que no sienten miedo? Por supuesto que sí. La diferencia es que no le dan el mando. Lo escuchan, pero no lo obedecen. Lo reconocen, pero no lo dejan conducir. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando sientas miedo, hazte 3 preguntas. ¿Qué historia me estoy contando? Porque el miedo no viene de la realidad, sino de tu interpretación. No es el hecho, es el significado que le das. Tal vez te estás diciendo, si fracaso, me hundiré, o si me rechazan, valgo menos. Cuestiona esas historias. ¿Son ciertas? ¿Tienen evidencia? ¿O son solo versiones que aprendiste? ¿Qué me está enseñando este miedo? Todo miedo encierra un mensaje. A veces te muestra una herida pasada. Otras, una creencia limitante. Otras, un deseo profundo que estás negando. Escucha al miedo como un maestro, no como un carcelero. Tal vez te está diciendo, ahí donde duele, ahí está el crecimiento. ¿Qué harías si este miedo no existiera? Esta es la clave. Porque lo que harías sin miedo es lo que realmente deseas. Lo que tu alma quiere. Lo que tu intuición intuye. Esa acción es la que te libera. Y al hacerla, con miedo y todo, desactivas el patrón. Le demuestras a tu mente que no pasa nada. Que puedes sentir miedo y seguir adelante. El miedo pierde poder cuando lo atraviesas. No antes. No leyendo sobre él. No pensándolo. No analizándolo. Solo cuando actúas con él al lado, pero no al mando. Empieza pequeño. Habla cuando normalmente callarías. Muéstrate cuando normalmente te esconderías. Pide lo que necesitas. Lanza el proyecto. Publica ese contenido. Mira a los ojos. Di que no. O di que sí, si eso te da miedo. Y cada vez que lo hagas, tu mente se reprograma. Aprende que el miedo no es el fin del camino, sino su inicio. Que el temblor no es señal de retirada, sino de expansión. Que lo que más temes suele esconder lo que más necesitas. No huyas del miedo. Úsalo como brújula. Si te da miedo, probablemente es porque importa. Porque toca algo profundo. Porque desafía una creencia antigua. Porque expande tu identidad. Y si lo enfrentas, te transformas. No solo logras más. Eres más. Más libre.
Más consciente. Más auténtico. El miedo seguirá apareciendo. Claro que sí. No se va para siempre. Pero lo mirarás con otros ojos. Ya no como un monstruo que te paraliza, sino como un mensajero que te revela dónde crecer. Recuerda esto. El miedo te mentirá. Te dirá que te protege. Pero solo te limita. Te dirá que te cuida. Pero solo te encierra. Te dirá que es real. Pero solo es una historia. Y tú ya no necesitas creerle. Porque tú ya sabes que el verdadero poder no es no sentir miedo, sino caminar con él, atravesarlo y demostrar que no define quién eres. Tú decides. Y esa decisión, tomada con miedo, es el acto más valiente de tu vida. Capítulo 6. El poder oculto de tu respiración. No necesitas buscar más lejos. El poder que tanto has anhelado, la claridad que tanto has perseguido, la calma que parece esquiva, ya está contigo. Ha estado contigo desde el primer día, desde tu primer aliento. Pero no lo ves, porque es tan constante, tan silencioso, tan automático, que lo das por hecho. Ese poder se llama respiración. Respiras desde que naciste. Sin pedir permiso. Sin que nadie te enseñara. Pero aunque lo haces miles de veces al día, no lo dominas. Tu respiración te mantiene vivo, sí, pero puede hacer mucho más que eso. Puede mantenerte presente. Puede calmar tu mente. Puede ayudarte a responder, en lugar de reaccionar. Puede devolverte el control cuando todo parece perdido. Porque la respiración no es solo una función biológica. Es una puerta directa al control mental y emocional. Cuando tienes miedo, tu respiración cambia. Se vuelve corta, rápida, superficial. Cuando estás en paz, respiras profundo, lento, fluido. Cada emoción moldea tu forma de respirar. Pero lo que pocos saben es que este proceso también funciona al revés. Como respiras afecta cómo te sientes. Cambia tu respiración y cambiarás tu estado mental. Cambia tu respiración y podrás interrumpir la reacción. Cambia tu respiración y podrás volver al presente. La mayoría de las personas viven atrapadas en el modo reactivo porque su cuerpo opera en modo supervivencia. El sistema nervioso simpático, ese que acelera el corazón, tensa los músculos y te prepara para luchar o huir, está encendido casi todo el día. ¿Por qué? Porque el entorno moderno es estresante. Porque hay ruido, prisa, pantallas, exigencias. Pero no es solo lo externo. Es la forma en que tú respiras ante lo externo. Tu respiración refleja tu estado, pero también lo crea. Y ahí está el secreto. Ahí está la herramienta que puede cambiarlo todo. La respiración consciente no requiere un gurú, ni un retiro espiritual, ni una técnica compleja. Solo requiere algo que pocos están dispuestos a dar: atención. La próxima vez que te sientas abrumado, antes de buscar una solución externa, observa tu respiración. ¿Es superficial? ¿Está atrapada en el pecho? ¿Es agitada? Si es así, ya sabes por qué no puedes pensar con claridad. Porque tu cuerpo cree que está en peligro. Y mientras crea eso, no te dará acceso a tu mente más elevada. Ahora prueba esto. Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén el aire contando hasta 4. Exhala lentamente contando hasta 6. Repite. Hazlo 5 veces. No subestimes lo que acabas de hacer. Lo que parece una simple secuencia es, en realidad, una orden directa a tu sistema nervioso: no hay peligro. Esa respiración activa el sistema parasimpático, el que calma, el que relaja, el que te devuelve el acceso a tu capacidad de razonar, de elegir, de responder. Muchos dicen: no pude evitarlo, me ganó la emoción. Pero no es la emoción la que te gana. Es tu falta de espacio interior. Y la respiración es el espacio. Es la pausa biológica que abre paso a la pausa mental. Es el freno invisible que desacelera el impulso. Haz de la respiración tu ancla. En el tráfico. En una conversación difícil. En medio de un conflicto. No necesitas nada externo. Solo inhalar. Solo exhalar. Y con cada ciclo, volver a ti. La respiración también te conecta con el aquí y ahora. Porque no puedes respirar en el pasado, ni en el futuro. Solo puedes hacerlo en este momento.
Por eso, cuando vuelves a tu respiración, vuelves al presente. Y el presente es el único lugar donde tienes poder. El miedo vive en el futuro. La culpa en el pasado. Pero el poder vive aquí. En tu siguiente respiración. Hay muchas técnicas de respiración. Algunas vienen del yoga, otras de la neurociencia, otras de la tradición ancestral. Pero todas tienen algo en común, te devuelven el mando. Aquí tienes 3 que puedes practicar desde hoy. Respiración 4, 4, 6. Inhala por 4 segundos, retén por 4 segundos, exhala por 6 segundos. Ideal para calmarte en momentos de tensión. La exhalación más larga envía señales de seguridad al cerebro. Box breathing, respiración cuadrada. Usada por militares y atletas de alto rendimiento. Inhala 4 segundos, retén 4, exhala 4, retén 4. Es excelente para situaciones que requieren foco y control emocional. Respiración 4, 7, 8. Inhala durante 4 segundos, mantén por 7, exhala lentamente por 8. Perfecta para ansiedad intensa o para conciliar el sueño. Estas técnicas no solo funcionan en momentos críticos. También son entrenamiento diario. Cuanto más las practiques, más rápido tu cuerpo y tu mente accederán a ese estado de calma profunda. Y no se trata solo de calmarte. Se trata de fortalecer tu presencia. Una persona que respira conscientemente proyecta poder. Su energía es distinta. No entra corriendo a una sala. No responde sin pensar. Su ritmo es firme, su tono es claro, su mirada es estable. Porque quien respira con dominio, se pertenece a sí mismo. Respirar también te ayuda a liberar emociones atrapadas. La tensión en el pecho, el nudo en el estómago, los hombros encogidos, no son solo posturas. Son emociones no procesadas. Son historias que tu cuerpo guardó porque tu mente no supo cómo soltarlas. La respiración profunda, especialmente la diafragmática, masajea esos bloqueos. Los afloja. Los expone. Y poco a poco, los disuelve. Respirar es un acto de autorrespeto. Cuando te detienes a respirar, estás diciendo, merezco regresar a mí. Estás dejando de vivir en automático. Estás dejando de ser un esclavo del entorno. Estás eligiendo conscientemente quién eres, cómo actúas y desde qué estado lo haces. Y eso, aunque parezca invisible, cambia todo. Hazlo un hábito. Al despertar, 3 respiraciones profundas antes de mirar el teléfono. Antes de hablar, una inhalación larga antes de responder. En momentos difíciles, 5 ciclos completos antes de actuar. Y al final del día, respira lento, agradece y suelta. Con el tiempo, descubrirás que ya no eres el mismo. Que el estrés no te controla. Que el miedo no te paraliza. Que la mente no te arrastra. Porque tú tienes un recurso sagrado, inquebrantable, íntimo, disponible siempre, tu respiración. Y cuando dominas tu respiración, dominas tu presencia. Y quien domina su presencia, domina su vida. Capítulo 7. El silencio es tu superpoder. En un mundo que grita, que exige respuestas rápidas, que premia al que habla primero y más fuerte, el silencio se ha convertido en un acto de rebeldía. No el silencio impuesto, no el silencio que nace del miedo o de la sumisión, sino el silencio consciente, el que eliges desde el dominio interior, el que no se siente vacío sino lleno de poder. La mayoría no entiende el silencio. Lo interpreta como inseguridad, como debilidad, como falta de argumentos. Y por eso, hablan. Siempre. Hablan cuando no tienen nada que decir. Hablan para llenar el vacío. Para evitar enfrentarse a lo que el silencio revela, sus miedos, sus inseguridades, su incomodidad. Pero tú, si eliges despertar, aprenderás que el silencio no es ausencia de fuerza. Es su forma más refinada. El silencio es contención. Es presencia. Es estrategia. Es la elección de no reaccionar, de no ceder al ego, de no disparar palabras por impulso. Es la pausa que impone respeto. Es el arte de sostenerse cuando todo alrededor empuja a explotar. Mira a las personas verdaderamente poderosas. No gritan. No se apresuran a opinar. No explican más de la cuenta.
Su silencio es tan elocuente como su mirada. Porque no necesitan convencer. No buscan aprobación. Han descubierto que, en el ruido, muchos se pierden, pero en el silencio, pocos se encuentran. Y es que el silencio no solo es una estrategia externa. Es, sobre todo, un espejo interno. Cuando eliges callar, te enfrentas a ti. A lo que sientes. A lo que piensas. Y ahí, en esa exposición sin distracciones, ocurre lo que pocos se atreven a experimentar, el verdadero autoconocimiento. ¿Te incomoda el silencio? Entonces el ruido te gobierna. ¿Sientes la urgencia de responder rápido? Entonces no estás escuchando realmente. ¿Sientes que debes explicar todo? Entonces el miedo te está hablando. El silencio, bien entrenado, desarma. En una conversación difícil, en una negociación, en una discusión, el silencio estratégico tiene más impacto que cualquier argumento. Porque cuando tú no caes en la trampa de responder impulsivamente, la otra persona se ve obligada a mirarse. Y ahí, muchas veces, empieza a escuchar. Pero el silencio no es solo útil para ganar terreno en una conversación. Es una herramienta de conexión contigo mismo. Porque en el silencio puedes escucharte. Puedes ver los pensamientos repetitivos. Puedes notar las emociones que surgen sin nombre. Puedes presenciar los patrones que te sabotean. Y cuando los ves, puedes transformarlos. Haz del silencio un ritual diario. No necesitas horas de meditación ni retiros espirituales. Solo necesitas momentos. 5 minutos en la mañana sin teléfono, sin ruido, solo tú y tu mente. Una pausa silenciosa antes de responder a algo importante. Un instante de silencio antes de tomar una decisión. Con el tiempo, tu relación con el silencio cambiará. Al principio será incómodo. Sentirás que deberías estar haciendo algo. Que estás perdiendo tiempo. Pero después notarás algo más profundo, que en ese aparente no hacer nada, estás recuperando tu centro. Que en ese vacío, estás creando espacio para tu sabiduría interior. El silencio también es un acto de protección. Protección contra la sobreestimulación, contra el exceso de opiniones, contra el juicio apresurado. Cuando eliges callar, te das tiempo. Cuando eliges el silencio, estás diciendo, yo no reacciono, yo elijo. Y eso es poder. Porque en un mundo de reacciones automáticas, quien pausa impone dirección. En un mundo que acelera, quien desacelera marca el ritmo. En un mundo de superficialidad, quien guarda silencio crea profundidad. Pero cuidado, no se trata de reprimirte. No se trata de callar lo que debe ser dicho. El silencio verdadero no es miedo. Es decisión. No es cobardía. Es maestría. No es ocultamiento. Es alineación. Habla cuando tus palabras nazcan del centro, no del ego. Responde cuando tus ideas estén maduras, no reactivas. Explica cuando sea útil, no por ansiedad. Y en lo demás, guarda silencio. El silencio es también el refugio de tu intuición. Cuando el ruido cesa, tu voz interna aparece. Esa voz que no grita, pero guía. Esa sabiduría que no necesita razones, pero siempre tiene claridad. Solo puedes escucharla si creas el espacio para que hable. Y ese espacio se llama silencio consciente. Usa el silencio como una espada invisible. Cuando te provoquen, guarda silencio. Cuando te exijan una respuesta apresurada, regálate un instante más. Cuando el ego quiera gritar, respira. Cuando todo el mundo opine, escucha sin necesidad de contradecir. No porque no puedas, sino porque no lo necesitas. Y al final del día, entenderás una verdad simple pero revolucionaria. No gana el que más habla, gana el que más elige cuándo hacerlo. No lidera el que más se impone, sino el que más se contiene. No impacta el que más ruido hace, sino el que más presencia sostiene. Haz del silencio tu marca. No una ausencia, sino una declaración. Una señal de que no estás a merced de los impulsos, ni del entorno, ni del pasado. Estás presente. Estás despierto. Estás completo. Y en ese estado, el silencio ya no es vacío. Es poder en estado puro. Capítulo 8. Cómo ganar discusiones sin discutir.
La mayoría cree que las discusiones se ganan hablando más, elevando el tono, acumulando pruebas, venciendo con lógica o imponiéndose con autoridad. Pero esa es una ilusión que solo fortalece el ego. Porque en realidad, cuanto más hablas para tener razón, más te alejas del verdadero poder, el poder de transformar una conversación, de disolver un conflicto, de guiar la interacción hacia un terreno donde nadie pierde y todos crecen. Ganar sin discutir no es una táctica, es un arte. Y es un signo de maestría interna. Observa la dinámica de una discusión común. Dos personas con opiniones diferentes, ambas convencidas de que tienen razón, ambas queriendo ser escuchadas, ambas esperando que el otro ceda. Nadie escucha de verdad. Solo esperan su turno para responder. Cada palabra se vuelve un ladrillo en un muro. Cada argumento, una nueva trinchera. Lo que comenzó como un desacuerdo de ideas termina como un combate de egos. Y al final, aunque uno gane, ambos pierden. Paz, respeto, conexión. Pero hay otra forma. Una forma que no te exige gritar más fuerte, sino pensar más claro. Que no te empuja a demostrar, sino a comprender. Que no busca tener razón, sino tener resultados. Esa forma es la conversación consciente. Y para llegar a ella, primero debes comprender algo fundamental. Tu objetivo no es ganar argumentos, es ganar claridad, conexión y poder real. Ganar sin discutir empieza por renunciar a una de las trampas más comunes. El deseo de tener razón a toda costa. Cuando tu prioridad es ganar, estás dejando que el ego conduzca. Cuando tu prioridad es entender, construir, avanzar, estás permitiendo que la conciencia tome el mando. Y la conciencia siempre vence a la fuerza. Aquí está la verdad que pocos conocen. No necesitas convencer para influir. No necesitas discutir para transformar. No necesitas imponerte para ser escuchado. Quien sabe esto, cambia la dinámica de cualquier conversación. Y lo hace desde una serie de principios que, bien aplicados, convierten cualquier conflicto en una oportunidad para liderar con inteligencia emocional. 1. Escucha más de lo que hablas. Sí, es obvio. Pero pocos lo aplican. En una discusión, todos quieren hablar. Tú eliges escuchar. No como un acto pasivo, sino como una estrategia activa. Escuchar es observar el campo de batalla antes de entrar. Es detectar los puntos débiles del otro sin atacar. Es comprender sus motivaciones para poder responder desde la raíz. Escuchar desactiva defensas. Porque cuando alguien se siente escuchado, baja la guardia. Y en ese espacio, puedes guiar la conversación con suavidad, no con fricción. No interrumpas. No prepares tu respuesta mientras el otro habla. Mira, respira, asiente con presencia. Haz que el otro se sienta visto. Esa es tu ventaja. 2. Haz preguntas que invitan a pensar. Una afirmación puede ser cuestionada. Un argumento puede ser rechazado. Pero una pregunta poderosa abre un portal. Obliga al otro a pensar. A reflexionar. A considerar. A salirse de su guión reactivo. Pregunta con intención, no con ironía. ¿Qué te hace pensar que eso es la única opción? ¿Has considerado cómo se siente la otra parte? ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Hay algo en lo que podamos coincidir? Las preguntas bien formuladas son herramientas de transformación. Porque no buscan ganar la discusión, sino elevar la conversación. 3. Controla tu tono, no solo tus palabras. Puedes tener razón y perderlo todo si tu tono es arrogante, reactivo o condescendiente. En cambio, puedes no estar del todo en lo cierto, pero si hablas con calma, con respeto, con intención clara, generas autoridad natural. El tono es energía. El tono revela tu estado interno. El tono es percibido antes que el contenido. Habla desde tu centro. No desde la urgencia. No desde la herida. No desde el deseo de demostrar. Habla como quien no necesita imponerse porque ya se pertenece. 4. Renuncia a la batalla innecesaria. No todo merece una respuesta. No todo comentario requiere defensa. No todo ataque necesita contraataque. A veces, el mayor acto de poder es guardar silencio. Observar. Pausar. Ceder el terreno táctico para ganar el terreno emocional. El ego te dirá, respóndele.
Tu conciencia responderá, ¿para qué? No eres menos por no discutir. Eres más por elegir tus batallas. Porque no estás aquí para convencer a todos. Estás aquí para vivir en paz contigo mismo. 5. Usa tu presencia como argumento. Hay personas que, sin hablar, ya están comunicando. Porque su cuerpo, su mirada, su calma, su manera de sostener el espacio, transmiten firmeza. Eso es presencia. Y se cultiva con práctica interna. Cuando estás en paz contigo, no necesitas justificarte. Cuando sabes quién eres, no necesitas defenderte. Cuando tu energía está centrada, las palabras sobran. Tu presencia, si está alineada con tus valores, es más persuasiva que cualquier argumento. 6. Encuentra el punto en común. En toda discusión, por más opuestos que parezcan los puntos de vista, siempre hay un punto de coincidencia. Tal vez ambos quieren lo mejor. Tal vez ambos están heridos. Tal vez ambos buscan ser entendidos. Encuentra ese punto y nómbralo. Sé que ambos queremos resolver esto. Coincido en que esto es importante. Entiendo tu preocupación, y yo también quiero paz. Nombrar el punto en común no te debilita. Te eleva. Porque sales del rol de rival y entras en el rol de puente. 7. No tomes nada personal. Las personas hablan desde su nivel de conciencia, desde su historia, desde su herida. Cuando alguien reacciona con dureza, no está hablando de ti. Está hablando de lo que no ha sanado en sí mismo. Si lo tomas personal, caes en la trampa. Si lo observas sin absorberlo, te liberas. Lo que el otro dice no define tu valor. Lo que tú respondes, sí. Tu libertad comienza cuando comprendes que nada externo puede herirte sin tu permiso. Ganar sin discutir no significa rendirte. Significa que has trascendido la necesidad de demostrar. Que has comprendido que lo importante no es salir con la última palabra, sino con la conciencia tranquila. Que no buscas vencer al otro, sino vencer a tu propia necesidad de tener razón. Y ese es el poder más alto que puedes alcanzar. Porque cuando tú no discutes, pero logras ser escuchado. Cuando no te impones, pero tu mensaje impacta. Cuando no alzas la voz, pero transformas la atmósfera. Entonces entiendes que ya no necesitas ganar para influir. Y que la verdadera victoria es la paz interior que conservas mientras todo el mundo reacciona. Capítulo 9. Convertir el dolor en poder. El dolor llega sin pedir permiso. A veces se anuncia con estruendo, una pérdida, un fracaso, una traición. Otras veces llega como una sombra sutil que se instala en el pecho y no se va, una sensación de vacío, un cansancio inexplicable, una tristeza silenciosa. Pero siempre llega. Porque el dolor es parte de la experiencia humana. Y sin embargo, lo evitamos. Lo negamos. Lo disfrazamos. Le tememos. Nos han enseñado que el dolor es algo que debe desaparecer. Que hay que anestesiarlo, esconderlo, ignorarlo. Que sentirlo es debilidad. Pero esa es una de las mentiras más grandes que nos han contado. El dolor no es el enemigo. El dolor es un mensajero. Y, si lo sabes escuchar, puede ser tu mayor maestro. El sufrimiento no está en el dolor en sí, sino en la resistencia al dolor. En la pelea constante con lo que sientes. En la historia que te cuentas sobre por qué no deberías estar sintiéndolo. Pero cuando dejas de pelear, algo cambia. Cuando te permites sentir sin juicio, el dolor se convierte en un canal. Uno que te lleva a una versión más auténtica, más fuerte, más despierta de ti mismo. ¿Has notado que las personas más profundas, más sabias, más serenas, han pasado por momentos difíciles? No es casualidad. El dolor, cuando se atraviesa con conciencia, te talla el alma, te pule, te transforma. No como castigo, sino como oportunidad. No elegimos lo que nos hiere, pero sí que hacemos con eso. Ahí está tu poder. Tienes dos caminos. Huir del dolor, enterrarlo, ignorarlo, vivir anestesiado y repitiendo los mismos patrones. O entrar en él con coraje, sentirlo, mirarlo de frente, y salir del otro lado con una comprensión más grande de ti y del mundo. El segundo camino no es fácil. Pero es el único que libera. No se trata de romantizar el sufrimiento.
Se trata de entenderlo. De transformar la narrativa. De pasar de la víctima al alquimista. De dejar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezar a preguntarte, ¿para qué me está ocurriendo esto? Cada dolor contiene un mensaje. Cada caída te muestra donde no habías mirado. Cada pérdida te revela lo que verdaderamente valoras. Cada fracaso te enfrenta con tus expectativas. Cada soledad te devuelve a ti. El dolor revela. Y lo que revela, si no lo tapas, lo puedes trabajar. Imagina esto, cada experiencia dolorosa es como una semilla enterrada. Si solo la cubres de tierra y la ignoras, se pudre. Pero si la cuidas, si le das atención, si le das luz interior, esa semilla puede brotar como un árbol de sabiduría. El dolor es el terreno fértil del crecimiento, pero solo florece si lo riegas con conciencia. Aquí hay una práctica poderosa. Cuando sientas dolor, detente. No huyas. No busques distraerte. Cierra los ojos. Respira. Y hazte estas preguntas. ¿Qué parte de mí está siendo tocada por este dolor? ¿Qué historia me estoy contando sobre esto? ¿Qué creencia se activa? ¿La de que no soy suficiente? ¿La de que estoy solo? ¿La de que no valgo? ¿Qué necesita esta parte herida de mí ahora mismo? Y luego, escúchate. No con la mente. Con el cuerpo. Permite que esa emoción suba. Que se exprese. Llora si necesitas. Tiembla si necesitas. Escribe si necesitas. Pero no te traiciones negando lo que sientes. El acto de sostenerte mientras sientes es uno de los actos más poderosos que puedes aprender. Ahí nace la resiliencia. No de endurecerte, sino de atravesar la emoción y quedarte contigo mismo al otro lado. Y luego, una vez atravesado, haz el trabajo más hermoso de todos, transformar el dolor en poder. ¿Cómo? Dándole sentido. El dolor no tiene que tener un porqué, pero tú puedes darle un para qué. Pregúntate qué lección hay aquí. ¿Qué parte de ti necesita evolucionar? ¿Qué patrón ya no puede seguir? ¿Qué versión de ti necesita morir para que otra pueda nacer? Dándole dirección. Usa ese dolor como combustible. Canalízalo. Conviértelo en propósito. En creatividad. En disciplina. En compasión. Algunos de los mejores libros, empresas, obras de arte o proyectos sociales nacieron del dolor canalizado. Dándole voz. Cuando compartes tu experiencia con autenticidad, ayudas a otros a no sentirse solos. Tu herida, cuando es procesada, se convierte en medicina. Para ti y para otros. Pero cuidado. No se trata de aferrarte al dolor. Se trata de atravesarlo y luego soltarlo. Porque el poder que viene del dolor no está en la emoción misma, sino en lo que tú decides construir con ella. Y lo más importante, no te identifiques con tu dolor. No eres tu herida. No eres tu trauma. No eres el momento que te rompió. Eres el ser que elige qué hacer con todo eso. Eres el espacio donde esa emoción ocurre. Eres más grande que tu historia. Y cuando dejas de identificarte con lo que te pasó, empiezas a escribir lo que viene después. Las personas que admiras, las que han alcanzado paz, profundidad, presencia, no son personas que no han sufrido. Son personas que han hecho del dolor una maestría. Que no se quedaron atrapadas en lo que dolía, sino que usaron ese dolor como trampolín hacia su mejor versión. Y tú puedes ser una de ellas. Cada cicatriz es un recordatorio, no de la herida, sino de que sanaste. Cada dolor superado es una prueba de tu fuerza. Y cada vez que eliges no huir, sino mirar hacia adentro, estás dando un paso hacia la libertad real. El dolor no es el fin. Es el umbral. El cruce entre quien fuiste y quien puedes llegar a ser. Si te atreves a cruzarlo, sin juicio, sin prisa, con presencia, descubrirás que al otro lado no hay oscuridad, sino luz nueva. Tu luz. La que nace del fondo. La que no puede ser robada, porque la has cultivado tú, desde el abismo. Capítulo 10. Entrena tu mente como un guerrero zen. Imagina una mente tan serena que ni los gritos del mundo logran perturbarla. Una mente tan afilada que distingue la verdad del engaño con una sola respiración. Una mente tan firme que ni el caos ni la crítica ni el miedo logran sacarla de su centro. Esa mente no es un mito.
No es exclusiva de monjes en templos remotos. Esa mente puede ser tuya. Y no necesitas retirarte del mundo para cultivarla. Solo necesitas entrenarla como lo haría un guerrero zen. Porque sí, tú también eres un guerrero. No de armas, sino de atención. No de lucha externa, sino de conquista interna. No de batallas físicas, sino de batallas mentales, contra la reactividad, contra el autosabotaje, contra la distracción, contra el miedo. Tu campo de batalla es tu mente. Y cada día, sin darte cuenta, te enfrentas a decisiones que definen tu destino. ¿Te levantas o pospones? ¿Respondes con claridad o reaccionas con impulso? ¿Te enfocas o te dispersas? ¿Sigues tu propósito o cedes a la comodidad? Estas decisiones parecen pequeñas, pero en realidad son entrenamientos mentales. Un guerrero zen no es aquel que nunca cae. Es quien se entrena todos los días para responder con presencia, incluso cuando todo arde. Es quien desarrolla la capacidad de volver al centro en medio del desequilibrio. Es quien entrena su mente no para evitar el conflicto, sino para navegarlo con claridad, fuerza y paz. Y tú puedes hacerlo. Puedes convertir tu mente en un templo, en un dojo, en una fortaleza interior. Pero como todo entrenamiento real, requiere práctica. Constancia. Voluntad. 1. Entrena la quietud antes que el ruido. Vivimos en un mundo que te enseña a reaccionar rápido, a hablar sin pensar, a correr sin dirección. Pero el guerrero zen sabe algo que los demás han olvidado. La calma es la raíz del poder. Y esa calma no aparece por casualidad. Se entrena. ¿Dónde? En el silencio. En la pausa. En el acto de sentarte en quietud y observar tu mente sin moverte. No necesitas una hora. No necesitas un maestro. Solo necesitas presencia. Empieza con 5 minutos. Siéntate. Cierra los ojos. No intentes dejar la mente en blanco. Solo obsérvala. Obsérvala sin intervenir. Obsérvala como quien mira un río pasar. Cada pensamiento es una hoja en la corriente. No la agarres. No la juzgues. Solo déjala pasar. Este simple acto te entrena para no identificarte con tu mente. Y cuando dejas de identificarte con cada pensamiento, te vuelves libre. Libre de la duda, del miedo, del juicio. Porque ya no eres la hoja. Eres el que observa. 2. Respira como un guerrero. El guerrero zen no respira como los demás. Respira consciente. Porque sabe que la respiración es el timón de su estado interno. Cuando el mundo se acelera, él desacelera. Cuando la emoción lo empuja, él se ancla. Cuando la mente se dispersa, él regresa a su respiración. Haz lo mismo. Haz de tu respiración una práctica sagrada. Cada día, respira con intención. Profundo. Lento. Desde el abdomen. Y cada vez que algo te saque de tu centro, antes de actuar, respira. Es simple, sí. Pero el entrenamiento no está en lo complejo. El entrenamiento está en repetir lo simple hasta que te transforme. 3. Sé dueño de tu atención. El mayor recurso de este siglo no es el tiempo. Es la atención. Porque todo en tu vida está determinado por dónde y cómo enfocas tu mente. Lo que no controlas, te controla. Y si no controlas tu atención, se la llevarán otros. Redes sociales, noticias, emociones ajenas, pensamientos automáticos. Un guerrero zen entrena su enfoque como un rayo láser. Cuando trabaja, trabaja. Cuando ama, ama. Cuando camina, camina. Está donde está. No salta entre estímulos. No vive fragmentado. ¿Quieres fortalecer tu atención? Haz esto. Elige una tarea al día y hazla sin distracciones. Apaga notificaciones. Deja el teléfono. Cierra otras pestañas. Concéntrate al 100%. Y si tu mente se distrae, tráela de vuelta. Cada vez que lo haces, estás levantando el peso de la concentración. Y poco a poco, lo que antes parecía difícil, leer, trabajar, pensar con claridad, se vuelve natural. Porque tu mente ya no es un animal salvaje. Es un guerrero disciplinado. 4. Convierte el dolor en práctica. El guerrero no evita el dolor. Lo utiliza. Cuando algo duele, no corre. No se distrae.
Se detiene y observa. Se pregunta, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué parte de mí necesita evolucionar? ¿Qué lección hay aquí? Cada emoción intensa, cada fracaso, cada rechazo, es una práctica. Una invitación al dojo. Una prueba real. Y tú puedes entrenar ahí. No reaccionando. No cayendo. Sino permaneciendo. Presente. Respirando. Aprendiendo. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se endurece, no como una piedra, sino como un acero templado, flexible, firme, imparable. 5. Cultiva la paz como disciplina. La paz no es una emoción. Es una habilidad entrenada. Una decisión que tomas cada día, a pesar del entorno, a pesar del ruido, a pesar del conflicto. No se trata de evitar el mundo. Se trata de construir un centro dentro de ti tan fuerte, que el mundo no pueda derribarlo. Y ese centro se cultiva. Al agradecer cada día. Al observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar. Al elegir la pausa en vez de la reacción. Al dormir bien, comer bien, moverte bien. Al rodearte de personas que elevan tu energía. Al proteger tu espacio mental como si fuera sagrado. Porque lo es. 6. Domina tu identidad. Tú no eres tu pasado. No eres tu miedo. No eres tu historia. Eres quien elige entrenarse para ir más allá. Y cada hábito que cultivas, cada reacción que dominas, cada pensamiento que transformas, es una afirmación silenciosa de una identidad nueva. La identidad del guerrero despierto. No por fuerza. Sino por conciencia. No para controlar a otros. Sino para no ser controlado por nada ni nadie. Conclusión, la mente como espada y escudo. Tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mayor aliado. Puede destruir tu paz o sostenerla. Puede ser una cárcel o una vía de liberación. Todo depende de si la dejas actuar por impulso o la entrenas con intención. Ser un guerrero zen no es retirarte del mundo. Es caminar por él con los ojos abiertos, con el corazón sereno, con la mente afilada. Es elegir tu respuesta. Elegir tu energía. Elegir tu camino. Y cada día es una oportunidad. Cada momento es un entrenamiento. Cada emoción es una clase. Cada silencio, una lección. Cada respiración, una espada que afilas. Así que hoy, mientras el mundo reacciona, tú entrenas. Mientras otros se dispersan, tú te enfocas. Mientras otros discuten, tú respiras. Mientras otros ceden al miedo, tú cultivas tu paz. Porque tú no eres solo alguien que piensa. Eres un guerrero de la mente. Y has venido a conquistar tu libertad interior.